Bien, bienvenidos a esta segunda unidad del curso de Humanismo y Cultura Ciudadana. Vamos a desarrollar en este video el tema de la cultura. ¿Qué podemos empezar a decir acerca de este concepto de cultura? Pues que este término resulta uno de esos conceptos que son difíciles de definir. ¿En qué sentido? Pues que de alguna manera a lo largo de toda esta historia, quienes lo han intentado definir, pues ha sido de una manera muy subjetiva, porque depende un poco de sus ideologías o del momento histórico en el que lo plantean, ¿verdad? O sea que no tenemos como un concepto de cultura que se logre acuñar, ¿verdad? Y que diga este es lo que realmente define la cultura. Dentro del origen de ese término nos remitimos, dentro de todas las referencias que se hacen, al año 100, Cicerón, quien utiliza una metáfora para hablar del concepto de cultura, nos habla de pasar el arado, ¿sí? Entonces la cultura consistía o era, digamos, esa actividad donde se preparaba al ser humano para que tuviera toda la disposición, ¿verdad? Y desarrollara todas sus potencialidades. Un poco esa metáfora relacionada con el cultivo de la tierra. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué protagonistas encontramos dentro de la cultura? Por un lado, el individuo, ¿cierto? Cada hombre, cada mujer. Y también la sociedad, las comunidades. ¿Quién es el que transmite la cultura? ¿O quién es el que construye la cultura? En lo individual, la pregunta valdría, ¿cierto? Bueno, el ser humano, el hombre, la mujer son protagonistas o simplemente espectadores. Y cuando nos colocamos en el plano de la sociedad, bueno, decimos realmente la cultura es tarea de la sociedad en su conjunto, o puede ser simplemente la acción de un sector reducido, ¿verdad? Que con unos intereses o con el uso del poder, pues nos propone lo que se quiere mostrar dentro de lo que quiere, ¿cierto? Que las personas asuman los comportamientos que se quieren regular. Vamos a empezar haciendo esa referencia precisamente al mundo de los griegos, a la filosofía antigua, a la edad antigua. Recordemos que los griegos tuvieron muy claro, ¿cierto?, en su investigación, su búsqueda del saber, pues buscaban el origen de las cosas, el origen del ser humano, el origen del mundo, la esencia de las cosas, la esencia del ser humano, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría. De tal manera que proponen pues que la cultura tiene que ver con la formación del hombre, ¿sí? La construcción del ser humano, la disposición del ser humano para que desarrolle todas sus potencialidades. Por ejemplo, recordemos que Sócrates, para él, cuando se cuestionaba, ¿cierto?, sobre los desórdenes que había en la sociedad, las guerras de las que eran víctimas, la inseguridad que vivía Atenas, pues propone precisamente el tema de la educación del ser humano como remedio, ¿cierto?, para solucionar todas esas tragedias que vivía la humanidad en su momento. Los griegos nos van a mostrar entonces que dentro del tema de la cultura el individuo, ¿cierto?, y la comunidad son fundamentales. O sea, el ser humano no se puede desarrollar, no se puede formar al margen de la comunidad, ¿sí? Ni la comunidad se destruye o se construye al margen de las acciones, de la actuación, de las decisiones de cada ser humano. Hay algo interesante que tenemos que tener presente, ¿cierto? Es esta cultura, para los griegos, ¿cierto?, en la Edad Antigua, la cultura excluye el tema de lo infrahumano. Es decir, ¿quiénes son los que tienen acceso a la cultura? Pues los que logran el saber, ¿sí? Los filósofos, los que aprenden un poco al lado de los maestros. Pero los
campesinos, ¿cierto? Los artesanos, todos los que tienen trabajos sencillos, pues quedan excluidos un poco de ese tema de la cultura. Igualmente la cultura en ese contexto no tiene en cuenta lo suprahumano, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con lo trascendente, sino es todo aquello que ayuda al ser humano a ser más pleno, ¿cierto? A realizarse como ser humano. Vamos a darnos un salto, este va a ser un recorrido así muy breve. Miremos la época medieval. Entonces, en la época medieval vamos a encontrar un cambio, ¿cierto?, de horizonte. El centro ya no es el mundo y el centro ya no es el hombre, sino que el centro es Dios. De tal manera que en este contexto la cultura corresponde, ¿cierto?, a todos aquellos hombres y mujeres que tienen el conocimiento de la religión, el conocimiento de las verdades reveladas y que de alguna manera están preparados, ¿cierto? Conocen, ponen en práctica lo que es esencial para poder adquirir ya esa vida suprahumana, esa vida trascendente. Y digamos que o sea, la formación se reduce a preparar, ¿cierto?, las estructuras, los recursos para que las personas practiquen bien su religión, sus principios, sus creencias. La cultura se reduce al tema de los conventos, ¿cierto?, de la vida de los cleros o de la vida de todos los que tienen que ver un poco con el tema de la reflexión teológica, en ese sentido. Bueno, nos damos un salto al Renacimiento. El Renacimiento va a volver a rescatar ese tema de la naturaleza, ¿cierto? El ser humano, el mundo. Y nuevamente entonces nos va a colocar en que lo importante de la cultura, ¿cierto?, es la formación del hombre en su mundo, ¿sí? Volverlo un poco nuevamente a la realidad, no colocarlo solamente como en mira, ¿cierto?, de un más allá, sino todo ponerlo en la práctica cotidiana. Y quiero hacer una referencia dentro de este pensamiento renacentista y referenciar una cita de Picaud de la Mirándola, quien va a plantear, ¿cierto?, que el hombre tiene posibilidad, ¿cierto?, de adquirir la sabiduría, pero que tiene que tomar decisiones, o sea, tiene que movilizarse, tiene que construirse. O sea, el ser humano no aparece ya como alguien dado, alguien ya conformado, sino que tiene que desarrollar su cultura, tiene que encontrar su cultura. Y en la medida en que lo haga, pues puede trascender, ¿cierto?, o degenerar, como dice esta cita que les voy a leer textualmente. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, libre y soberano artífice, te plasmaras y esculpieras en la forma por ti elegida. Tú podrás degenerar hacia las cosas inferiores, hacia los brutos. Tú podrás regenerarte, según tu voluntad, hacia las cosas superiores que son divinas. Ahí está un poco ese planteamiento del Renacimiento, ¿verdad? O sea, el ser humano es protagonista, pero él mismo tiene que construir su cultura, prepararse, formarse para hallar esa sabiduría, ¿verdad?, y poder desarrollar pues todas sus potencialidades. Entonces el Renacimiento, pues coloco esta imagen que nos evoca un poco, digamos, el realismo de lo humano, ¿sí? La imagen nos muestra un poco ese encuentro con lo que tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestras expresiones reales, que es lo que pues se pretende desarrollar. Y por eso decimos que el Renacimiento, la cultura en el Renacimiento, volvió a ser un asunto de la vida individual y de la sociedad. Vamos a la modernidad en este recorrido de prisa, y entonces la modernidad nos va a mostrar un giro importantísimo, ¿cierto?, con todo el desarrollo de la ciencia, el desarrollo
de la investigación, y entonces nos va a decir que la cultura tiene que ver con los conocimientos que se adquieren, ¿cierto? Es culto, es el que tiene las teorías, ¿cierto? Maneja, tiene el dominio sobre el conocedor de las ciencias, de las matemáticas, de la física, y por eso entonces la cultura se redujo a la posesión de esos conocimientos generales, el dominio de las teorías que hasta ese momento pues predominaban y que eran planteadas como casi que verdades absolutas, porque pasaban un poco por todo ese tema de la experimentación. Los hombres cultos tienen muchos conocimientos aprendidos. Es como la crítica que se hace, ¿cierto? O sea, tienen muchos conocimientos, pero carecen del saber, carecen de la ciencia, carecen de la sabiduría. Y entonces a veces son muchos muy expertos, ¿verdad? En las matemáticas, en la física, en la medicina, pero no tiene la ciencia para resolver asuntos de la vida cotidiana, ¿sí? Hoy, por ejemplo, se plantea esa realidad en nuestro contexto. Nos encontramos con gente pues que tienen todas las habilidades para manejar una empresa, para hacer inventos, innovaciones, pero a veces como padres de familia, ¿cierto? Como esposos, pues totalmente nulos para resolver los conflictos que se presentan en la vida cotidiana. Esta problemática que plantea la modernidad, ¿cierto? Con el tema de llenarse de conocimientos, resulta que con el ingreso del modelo capitalista adquiere todavía un cambio que vale la pena señalar. Y es que el modelo capitalista va a exigir no que el ser humano o el profesional, ¿cierto? El culto, sepa mucho, ¿cierto? Sino que por el contrario lo va a reducir a saberes particulares, especializarse en algo concreto para que sea útil, para que sea eficiente en eso que sabe, ¿sí? Eso tiene también sus consecuencias, porque digamos que el capitalismo ve al ser humano como transitorio, ¿sí? Es útil o lo utiliza mientras representa una utilidad para la empresa, para el mercado, ¿sí? Pero igual es un producto desechable. Bueno, hay un alejamiento, por supuesto, entonces de lo que es la cultura como ideal, ¿verdad? Recordemos un poco ese principio de los griegos, que se trata de esa formación equilibrada, armoniosa, completa del ser humano, la búsqueda de la realización auténtica, pues, del ser humano. Y tiene sus consecuencias, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Que crea personalidades desequilibradas, eh, profesionales que son incapaces de resolver asuntos de la vida cotidiana. Apartarse de ese modelo resulta un reto, ¿verdad? Como lo decía ahora, porque si no se especializa, si no es útil para la sociedad, pues no cuenta. Voy a terminar con esta presentación, esta diapositiva que nos plantean la posibilidad de una cultura nueva, ¿cierto? El proyecto de una cultura nueva, una cultura general, universal. ¿Cómo tendría que ser la cultura? Tendría que ser una cultura abierta, es decir, no encerrada en ámbitos o en ideas reducidas, sino que sea capaz de entrar en diálogo con el que es diferente, de aceptar las diferencias. Tiene que ser una cultura que no le tiene miedo al futuro, al progreso, al cambio. Tiene que ser una cultura que se plantee abstracciones, ¿cierto? Es decir, definir principios no normativos, no obligantes, ¿verdad? Sino que unos principios donde cada ser humano pueda contrastar sus decisiones, sus opciones en ese proceso de formación humana, de desarrollo de todas sus potencialidades y en esa búsqueda, en esa tarea de construir la comunidad, ¿cierto? De construir la sociedad. Bueno, pues un poco esto es lo que presentamos en torno del tema de la cultura. Ha sido un recorrido así muy a las carreras, pero ustedes tienen también el documento donde pueden profundizar más pues sobre este tema de la cultura.